En un mundo lleno de problemas enormes, crisis que acaparan titulares y desafíos que parecen insuperables, es muy fácil sentir que somos demasiado pequeños para hacer una diferencia real. Pensamos que para cambiar el mundo se necesitan grandes discursos, movimientos masivos o recursos ilimitados. Pero, ¿y si te dijera que el cambio más profundo, el que de verdad transforma vidas, no empieza con un estruendo, sino con un susurro? ¿Y si ese poder estuviera en algo tan simple y cotidiano que lo haces todos los días sin darte cuenta? Hoy vamos a descubrir juntos ese pequeño gesto que tiene el potencial de desatar una verdadera revolución, tanto en ti como en todo tu entorno. Quédate conmigo porque esta reflexión podría cambiar la forma en que ves cada uno de tus días. Hace unas semanas me tocó hacer un viaje bastante largo por carretera. Los que me conocen saben que normalmente intento cuidar mi alimentación, comer sano y todo eso. Pero cuando viajo, tengo una regla no escrita. Me doy permiso para disfrutar de la famosa comida de carretera. Ya sabes, esas paradas que son parte de la aventura. En una de esas mañanas me detuve en un McDonald's para comprar un desayuno rápido. Y fue allí, en medio del olor a café y a papas fritas, donde conocí a una señora que, sin saberlo, iba a impactar mi día de una manera increíble. Era la mujer que atendía en la caja. No fue la comida, ni el café, ni nada de lo que compré lo que se me quedó grabado. Fue ella, su amabilidad. Desde que me acerqué, cada frase que salía de su boca venía acompañada de un cariño, un mi amor, un claro que sí, corazón. Y no lo decía por costumbre, de forma mecánica. Lo decía con una sonrisa genuina, una de esas que te llegan al alma y que parecen iluminar todo el lugar. En los pocos minutos que duró nuestra interacción, mientras me preparaba el pedido, me sentí visto, me sentí cuidado. Ella, sin tener ni idea de quién era yo o qué tipo de día estaba teniendo, me alegró la mañana entera. Salí de allí no solo con mi desayuno, sino con una sensación de calidez que me acompañó durante horas. Y aquí estoy ahora, días después, contándotelo a ti, porque algo tan simple como su forma de tratarme se me quedó grabado en la memoria. Esa mujer me dio algo que no se puede pesar, no se puede medir, no se puede meter en una bolsa de papel. Me transmitió bondad y me hizo pensar en el poder inmenso que todos tenemos en cada interacción humana. Cada vez que nos cruzamos con alguien, sea un familiar, un amigo, un compañero de trabajo o un completo desconocido, tenemos una elección. En ese breve encuentro podemos contagiar luz u oscuridad, podemos transmitir paz o tensión, podemos sembrar alegría o amargura. Piensa en tu día de hoy. ¿Qué has transmitido en tus conversaciones? A veces, conscientemente, damos bondad. Otras veces, sin darnos cuenta, cargados por nuestras propias preocupaciones, transmitimos pesadez y estrés. Y en demasiadas ocasiones, que quizás son las más tristes, no transmitimos nada. Simplemente pasamos de largo, como si la persona que tenemos enfrente fuera invisible, como si no importáramos los unos a los otros. Nos hemos vuelto expertos en la indiferencia. Quizás ahora mismo estés pensando, bueno, eso es muy bonito, pero yo no soy así, no tengo ese don, no soy una persona naturalmente alegre o extrovertida como esa señora del McDonald's. Y aquí es donde quiero que hagamos una distinción muy importante. La bondad no es lo mismo que ser agradable o nice, como se dice en inglés. Ser agradable es a menudo una cuestión de buenos modales, de etiqueta social. Es algo que se puede aprender, que se puede fingir. Puedes sonreír, decir por favor y gracias, y aún así tener el corazón frío como el hielo. La bondad auténtica, en cambio, no nace de un manual de comportamiento. Nace de adentro, del corazón. Por eso, no se trata de imitar a nadie. Cada persona tiene su propia manera, única y especial, de expresar la bondad. Algunos lo harán con palabras cálidas, otros con un gesto de ayuda, otros con una escucha atenta,
otros con un abrazo silencioso pero lleno de significado. El punto no es copiar la forma, sino cultivar la fuente. Hay una frase muy sabia de Jesús que dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Esto significa que lo que sale de nosotros, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras miradas, es simplemente un reflejo de lo que llevamos dentro. Así que, si de verdad queremos crecer en bondad, el primer paso no es esforzarnos más por ser simpáticos. Eso sería como intentar ponerle manzanas de plástico a un árbol seco. El primer paso, el más valiente y honesto, es mirar hacia adentro, hacernos esta pregunta con total sinceridad: ¿cómo está mi corazón hoy? ¿Es un lugar cálido, espacioso, en paz? ¿O es un lugar endurecido, agitado, lleno de juicios, resentimientos o centrado egoístamente en mí mismo? Si la respuesta se inclina más hacia lo segundo, es muy probable que seamos personas educadas, correctas, pero no necesariamente bondadosas. Porque la bondad necesita espacio para nacer y un corazón lleno de ruido y de uno mismo no tiene ese espacio. Para aquellos que son personas de fe, la transformación del corazón comienza acercándose a la fuente de toda bondad, el corazón de Dios. Es un camino de oración humilde, en el que podemos pedirle algo tan simple y tan profundo como: Señor, cambia mi corazón, quita este corazón de piedra y dame un corazón como el tuyo. Y si lo pedimos con un deseo sincero, aunque sea pequeño, Él empieza a obrar, no de un día para otro, no con magia, sino poco a poco, en el día a día, suavizando las durezas, sanando las heridas. Y para aquellos que quizás aún están buscando respuestas, que no están seguros de sus creencias, les propongo un ejercicio de imaginación muy poderoso. Tómate un momento y pregúntate: si Dios existe y tiene un corazón, ¿cómo me imagino que es ese corazón? ¿Qué cualidades tendría? Y después, la pregunta clave: ¿me gustaría que mi propio corazón se pareciera un poco más a ese? Si fijes, creo que la imagen más clara que se nos ha dado de ese corazón divino la encontramos en la cruz. Un corazón que se entrega por completo, que ama sin medida, que perdona sin condiciones. Un corazón que es la máxima expresión de la bondad. Meditar en esa imagen, dejar que nos hable, tiene un poder transformador increíble, sin importar en qué punto de tu camino espiritual te encuentres. Ahora, bajemos todo esto a la práctica, porque la bondad no es solo una idea bonita, es una acción. Hay un ejercicio muy simple, casi universal, que puede cambiar radicalmente nuestras relaciones. La próxima vez que te encuentres con una persona con la que te cuesta ser amable, un jefe difícil, un familiar complicado, ese vecino que siempre se queja, haz esto. Primero, por un instante, imagínate en sus zapatos. Intenta sentir lo que él o ella podría estar sintiendo, con sus miedos, sus cargas, sus batallas internas de las que no sabes nada. Y luego, imagínala a ella en los tuyos. Y entonces, trátala como a ti te gustaría ser tratado si estuvieras en su lugar. Suena simple, ¿verdad? Casi a cliché de la regla de oro, pero te aseguro que si lo aplicamos de verdad, transforma por completo el clima emocional de cualquier interacción, porque dejamos de reaccionar desde nuestro ego herido y empezamos a actuar desde un lugar de empatía y compasión. Al final del día, la mayor parte de la felicidad y también de la tristeza que experimentamos en este mundo no viene de los grandes acontecimientos, sino de cómo nos tratamos unos a otros en las pequeñas cosas. El cielo, para quienes creen en él, no estará lleno solo de los que hicieron grandes obras heroicas, sino también de multitudes de personas que en algún momento de sus vidas recibieron, aunque fuera un vaso de agua fría dado con amor, una palabra de aliento en un mal día, una sonrisa sincera de un desconocido en una fila. Nunca, nunca subestimes el poder de un gesto simple. Esa mujer del McDonald's probablemente ni se acuerda de mí. Para ella fue solo un cliente más.
pero su pequeña acción de bondad generó una onda expansiva que ha llegado hasta este video y a través de él hasta ti. Así que hoy te dejo con este reto. En tu próxima interacción, cuando te cruces con la próxima persona, sea un cajero, tu pareja, un amigo o alguien con quien tienes un conflicto, detente un segundo y hazte esta pregunta: ¿qué estoy transmitiendo en este preciso momento? La bondad no es algo que simplemente tenemos o no tenemos, es algo que elegimos dar, es una energía que decidimos pasar a los demás, y cada día, cada hora, cada minuto está lleno de oportunidades para hacerlo. No las dejemos pasar. Gracias por haberme acompañado en esta reflexión. Si te ha gustado y crees que puede ayudar a alguien más, compártelo y no olvides suscribirte para que sigamos creciendo juntos en este camino. Nos vemos en el próximo video.